Bien, muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Ha sido quizás un día ajetreado, un día de muchas labores, de muchas cosas, pero qué bueno que tomaste la sabia decisión de venir hoy a la casa de Dios y buscando de su presencia, adorándole y desde luego recibir el consejo de parte de Él. Quiero pedirte, cierra tus ojos y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos hable en esta tarde, que Él llegue a nuestro corazón, que lo que Él tenga para nosotros lo podamos recibir y sobre todo que pueda germinar y que pueda dar fruto en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, te bendecimos, Dios. Queremos tomar este tiempo para estudiar tu palabra, para conocer más de ti. Tu palabra nos enseña que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Que haya ese querer en nuestras vidas, en nuestro corazón, esa apertura de corazón a recibir la semilla que tú tienes para nosotros. Y que también exista en nosotros ese deseo de que esa semilla pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto a su tiempo y fruto abundante. Ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada, iglesia, iniciamos con una nueva serie que se llama Perder para Ganar, y Hugo nos compartía la semana pasada o iniciaba esta serie acerca de perder para ganar y nos hablaba básicamente él de que había dos tipos de pérdidas en la vida. Decía, número uno, son las pérdidas que vienen como consecuencia de la negligencia, de la apatía, quizás no involucrarnos en las cosas. Y esa trae una consecuencia grave a nuestras vidas. Es decir, son pérdidas dolorosas, a veces catastróficas, diría yo, ¿verdad? Cuando es la apatía, la negligencia, la que tiene el control de estas situaciones. Pero también él nos hablaba que hay otro tipo de pérdidas, las pérdidas que vienen como consecuencia de hacer uso de la sabiduría. Es decir, cuando podemos aplicar la sabiduría de Dios que podemos encontrar en su palabra y a través de esa sabiduría podemos dejar cosas, hábitos, podemos dejar inclusive hasta relaciones que no son provechosas para nuestras vidas y eso puede traer un resultado positivo para nosotros. Y él tomaba el pasaje que se encuentra en Romanos 8, donde nos habla acerca de que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el centro o el objetivo de esta serie es que podamos identificar en nuestras vidas cosas que no son necesarias o cosas que nos estorban y que si nos podemos deshacer de ellas, podemos obtener una ganancia y un crecimiento. Te quiero pedir que vayas a tu Biblia. Yo quiero abrirte esta tarde o compartirte, mejor dicho, acerca de una pérdida que es muy importante, que es el orgullo. Vamos a hablar acerca del orgullo y te quiero pedir que vayas a tu Biblia en el Salmo 19, versículo 13, dice lo siguiente. Líbrame, Salmos 19, 13 dice, líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Te lo vuelvo a repetir, líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Y vamos a otro pasaje, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente. Por tanto, dice el escritor a los Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando leemos el pasaje de Hebreos, en principio, no sé si te llama a ti la atención, a mí me llamó la atención, número uno, de cómo Hebreos nos hace una comparación acerca de la vida del creyente, de la vida de la fe, y hace una comparación o una analogía con una carrera. Y está diciéndonos aquí Hebreos, nos dice, bueno, corre con paciencia la carrera de la fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y nos hace esa comparación acerca de que la vida del creyente es como una carrera
Y todos de alguna manera entendemos más fácil lo que es esto, porque una carrera implica obviamente desgaste, una carrera implica esfuerzo, sudor, ¿verdad? Dolor, obviamente. Y así la compara el escritor a los Hebreos con una carrera. La segunda cosa que también llama la atención es que dice que para que puedas correr adecuadamente esa carrera, nos dice, despójate del peso y del pecado que nos asedia para poder correr pacientemente esa carrera. Pero hace una distinción que llama la atención, iglesia, aquí, porque dice despojarte del peso y del pecado. Porque hay cosas en nuestras vidas que puede ser un peso sin llegar a ser pecado. Hay cosas en nuestras vidas que nos detienen, que nos pueden hacer la carrera más pesada, más difícil, sin llegar a ser pecado. El martes pasado platicábamos ahí en la reunión en casa de los hombres donde yo asisto, y hablamos un poquito acerca de esto, de cómo en ocasiones hay cosas en nuestras vidas que se vuelven un peso. No son un pecado, pero sí es un peso a la vida del creyente, a la vida de la creyente. Y por ejemplo decíamos acerca de que hay muchos hombres, compartíamos ahí, que hemos llegado con Dios, abrimos el corazón, le pedimos perdón de forma sincera, Dios perdonó nuestros pecados, pero seguimos atados al pasado. Seguimos todavía nosotros culpándonos de cosas que vivimos en el pasado, de nuestras acciones, de nuestras decisiones que fueron malas, que trajeron consecuencias, pero seguimos ahí cargando ese peso. Dicen que una ocasión, hablando acerca de esto, en una ocasión es una historia únicamente, va un hombre en la carretera con un saco, se ve que estaba lleno y pesado porque el hombre caminaba de manera lenta y va por la carretera y de repente un hombre lo ve, se compadece, se hace a un lado, se orilla y lo invita a subir al pickup que él traía. Y sabes que voy derecho, si quieres te llevo. Este hombre accede contento, obviamente, y se sube a la caja, no se quiso ir ahí enfrente, y se sube a la caja y este hombre, bueno, continúa el camino, pero está viendo por el espejo, el retrovisor, que este caminante seguía llevando el costal cargándolo. Se para y le dice, oye, pues bájalo, o sea, ¿para qué lo tienes que ir cargando? Ponlo ahí en la caja del pickup. Le dice, no, señor, ¿cómo cree? Ya bastante está haciendo usted con llevarme como para que también esté cargando con este bulto, ¿no? ¿Sabes qué? Con Dios somos igual. Dios nos ha dado la libertad, Dios nos ha perdonado y seguimos cargando cosas que vienen a ser un peso en este andar de la vida cristiana. Es interesante de repente escuchar personas que sufrieron cosas en la niñez y a lo mejor el abandono de los padres, que son dolorosas obviamente. No quiero minimizarlo desde luego, o cualquier otra cosa. Pero la Biblia dice que cuando venimos al Señor, Él nos hace libres de cualquier atadura. Y si nos podemos apropiar de eso, podemos librarnos también de ese peso que nos asedia y que nos hace difícil el caminar en el Señor. Pero el pasaje de Hebreos dice del peso y del pecado. Y yo quiero hablarte hoy precisamente acerca del pecado del orgullo, que obviamente no solamente nos hace difícil el andar en la carrera de la fe, sino que también nos puede sacar de esa carrera, nos hace caer en esa carrera y que desde luego trae graves consecuencias a nuestras vidas. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Sí? Cuando imaginaba acerca de esto o reflexionaba acerca de este pasaje, venía a mi mente, por ejemplo, los corredores profesionales. Hay yo sé que aquí habrá quienes corren o tienen ese hábito, ese buen hábito de hacer ejercicio, de correr y todo esto. No es necesidad de que usted piense, David lo hará. No, yo sé que se ve que no lo hago. No se preocupe, es claro que no lo hago. Pero sabes que hay toda una cultura y no sé si decirlo, tecnología en la cuestión de correr. Porque Raúl me compartía ahora estuvimos ahí platicando en el retiro en Tecate acerca de lo que es esto de correr. Pero por ejemplo, una persona que sabe correr utiliza camisas o camisetas especiales. No vas a utilizar una de algodón porque esa absorbe el sudor. Obviamente eso genera mayor resistencia, peso.
los tenis que utilizan, obviamente tienen que ser tenis especiales, no son tan pesados, etc. Es decir, buscan la manera de irse eliminando cosas que les harían más difícil la carrera, eliminarse ese peso. Tengo una historia que quiero compartirte, hablando acerca de esto de perder peso. ¿La cuento? Sí, la cuento. Llegó mi tiempo. Hace algunos años atrás, Hugo iba al gimnasio, lo había dejado por tiempo, pero quería retomarlo. Y ahora sí que me reta y me dice, hey, vamos al gimnasio, necesitas ir al gimnasio, y yo también. Y órale, pues vamos, está bien, vamos a ir. Pero a este hombre le gusta ir a las 5 de la mañana, ¿no? Y así que si era a las 5 le había que levantarse pasadas las 4, pero está bien. Y nos pusimos de acuerdo. Una semana yo pasaba por él, otra semana él pasaba por mí, y era la manera de obligarnos a ir, ¿no? El estar yendo uno por el otro. Pero el primer día que llegamos, me acuerdo, él tenía más conocimiento que yo en esto, yo no sabía nada de gimnasios, pesas, nada de eso. Me dice, mira, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a pesar. Lo primero, vamos a pesarnos, y ya nos pesamos. Dice, en los próximos 2 meses ni siquiera vamos a voltear a ver la pesa o la balanza ahí. Dice, no nos vamos a pesar hasta los 2 meses. Nos vamos a pesar para ver el resultado que tuvimos. Órale, está bien, dije, tú sabes, yo me dejo guiar, ¿no? 2 meses estuvimos yendo al gimnasio, de lunes a viernes, los sábados ya cada quien iba por su lado, pero tempranito íbamos y haz esto y haz aquello. Entrábamos un rato al spinning, luego íbamos a las pesas, y yo estaba bien motivado y todo eso, y llegaron los 2 meses. Por fin llegaron los 2 meses, es tiempo de ver el resultado. Llegamos allá a la pesa, allá a la báscula, y pasa Hugo primero, se pesa y perdió, como, no sé, 3 kilos, no sé, algo así, pero sí perdió algo, ¿no? Y qué bien, dije, pues yo bien emocionado, me subo allá a la báscula y sí perdí 200 gramos. 200 gramos después de 2 meses de estarle dando y dando, ¿no? Y yo todo desmotivado, y le dije, Hugo, ya ves que esto no funciona. Y utilizando la sabiduría de Dios me dijo, mira, tienes más de 30 años echando a perder tu vida comiendo tacos, tortas, no esperes que en 2 meses esto se solucione. Y dije, es cierto. Así que no me quedé otra más que seguir. Pero lo bueno, perdí 200 gramos, así que experimenté la pérdida y gané algo, ¿verdad? Entrando ya en la cuestión del orgullo, yo buscaba una definición de orgullo, porque algo que afecta a toda la humanidad tiene que ver con el orgullo. Vamos a ver el día de hoy rápidamente de dónde se originó el orgullo, qué consecuencias trae el orgullo, qué provoca el orgullo en nuestras vidas. Y yo buscaba una definición. Dice que es el exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Te lo vuelvo a repetir. Exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. No importa tu origen, no importa tu posición económica, tu posición social, tu grado de estudio, tu color de piel, la familia de donde tú provienes, todos de alguna manera nos vemos afectados por el orgullo. Es decir, no solamente pensemos en orgullo como alguien que tiene quizás una posición económica alta y puede sentirse orgulloso, sino también alguna persona que no quizás tiene muchos recursos o que pudiera ser, como social o humanamente decimos, humilde, no tenga orgullo. Todos somos afectados por el orgullo. En alguna u otra medida, todos somos afectados por el orgullo. Así que no importa, obviamente, si estamos hablando de acuerdo a la definición, que es alguien que es ese exceso de estimación hacia uno mismo o hacia los logros que tenemos y que nos hace creer que somos superiores. Así que no es únicamente pensar, es que tiene muchos estudios, por eso se cree. A lo mejor no tienes estudios y estás afectado o estamos afectados por el orgullo. Pablo escribía con relación a esto lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 3. Decía el apóstol Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo: ninguno tenga un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Ninguno se sienta superior. Ninguno piense que es mejor que el otro. Dice el apóstol Pablo en pocas palabras, sino que dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Por lo tanto, yo decía hace un momento, el orgullo no únicamente lo encontramos en las personas que tienen una posición económica grande, o muchos estudios, o una influencia política, sino que inclusive una persona puede tener una condición que económicamente podríamos llamarle humilde y ser exageradamente orgullosa. Porque el orgullo entró a la humanidad desde el inicio de los tiempos. Dios busca entonces la sencillez y la humildad de corazón, la humildad de corazón. Déjame aquí cambiar. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del orgullo? Quiero que vayas a tu Biblia, por favor, Proverbios 21:4. Quiero hablarte de dos aspectos. Nos daría este tema para otras reuniones, pero hay dos puntos que yo quiero dejarte en esta tarde para tu vida y para la mía acerca del orgullo. Y te quiero pedir, ve a tu Biblia, a Proverbios capítulo 21, versículo 4. Dice lo siguiente: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. La Nueva Traducción Viviente dice así: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son ¿qué? Pecado. Primer punto, el orgullo es un pecado. Así, el orgullo es pecado. Y nosotros, desde el inicio de los tiempos, desde el Génesis, fuimos lamentablemente infectados con ese virus llamado orgullo. Desde el inicio, desde el comienzo, el ser humano ha querido siempre ser como Dios. ¿Te acuerdas cuando leemos el libro de Génesis, cuando la serpiente viene a tratar de engañar o engaña a Adán y Eva? Una de las cosas que les dice: o sea que Dios les impide comer de este árbol o de los árboles. Eva le dice: no, de este árbol en concreto es el que no podemos comer. Y dice: ok, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman, porque si comen de ese árbol van a ser como Él. Y como van a ser como Él, ustedes van a poder distinguir entre el bien y el mal, y ustedes van a poder tomar decisiones en su vida. Y esta pareja, Adán y Eva, sucumben o aceptan ese mal consejo de la serpiente y toman o comen de esa fruta, porque su aspiración, en ese orgullo de querer ser igual a Dios, porque la serpiente les dijo: hey, Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto van a ser como Él. Y el ser humano en ese instante se apodera el orgullo de su corazón y dice: yo quiero ser como Dios. Yo quiero tomar mis decisiones. Dios no puede decirme qué puedo comer o no puedo comer. Dios no puede decirme qué es bueno o qué es malo. Yo voy a poder decidir lo que es bueno para mí y lo que es malo para mí. Dios no puede decirme de qué manera quiero vivir mi vida. Así que el ser humano en ese instante, por medio del orgullo, por querer ser como Dios, cae, sucumbe ante la tentación. Y todos nosotros hemos sido infectados, por así decirlo, con este virus llamado orgullo. Muchos de nosotros, dígame si no, hemos tomado malas decisiones, y esas malas decisiones en nuestras vidas, alejadas de lo que dice Dios en su palabra, nos han traído destrucción, nos han traído consecuencias negativas a nosotros, a nuestras familias, porque el ser humano piensa y cree que sabe más que Dios. Porque el ser humano piensa en su orgullo que tiene mejores decisiones que Dios. Porque el ser humano piensa en su mente, o cree en su mente que él puede tomar las decisiones correctas o tomar el rumbo de sus vidas. Cuando la Biblia nos enseña cuál es el propósito de Dios para nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Vamos bien hasta aquí? El hombre no es Dios. Solo Dios es Dios. El ser humano siempre ha querido vivir de manera autónoma. ¿Qué significa esto? Que es cuando pretende seguir sus propias inclinaciones y deseos sin someterse a ninguna autoridad fuera de sí mismo.
Queremos vivir vidas autónomas, sin que nadie nos diga cómo vivir. Y eso incluye a Dios, desde luego. Eso incluye su palabra. Porque el ser humano quiere vivir a su manera. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? ¿Se acuerda que se puso de moda una canción y que casi se hizo un himno, ¿no? Para muchos, ¿no? Dale a tu cuerpo, ¿verdad? Dice la canción, ¿verdad? Alegría. Qué bíblico me escuché, ¿no? Pero es la forma de pensar del ser humano. Dale al cuerpo lo que necesita. Vive como tú quieras. Haz lo que tú deseas. Lo que tú sientes, eso tienes que hacer. Y queremos vivir vidas autónomas, vuelvo a decirlo, que es cuando pretendemos seguir nuestras propias inclinaciones, nuestros propios deseos, sin someternos a ningún tipo de autoridad, sino únicamente a nuestra propia autoridad. En ese sentido, el orgullo y la autonomía son las dos caras de una misma moneda. Son las dos ofertas favoritas de nuestro enemigo el diablo para tentar al ser humano y para mantenerlo esclavo, en una esclavitud. Decíamos hace un momento, entonces, si el orgullo es pecado, también la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nos sometemos a ese orgullo, dejamos que nos domine el orgullo, que es pecado, eso va a traer destrucción a tu vida. Cuando dejamos de lado lo que Dios dice, porque creo yo tener una mejor idea, o nadie me puede decir cómo tengo que vivir, eso trae como consecuencia destrucción para nosotros. Y nuestras malas decisiones pueden reflejar que hemos tomado esas malas decisiones por las consecuencias que han venido a nuestras vidas, por las consecuencias a nuestras familias. Entonces, recuérdalo bien, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y decíamos al inicio, cuando leíamos acerca del pasaje que está en Hebreos, el escritor a los Hebreos decía, hey, despójate del peso y del pecado, porque ese pecado, el orgullo, tenemos que perderlo, dejarlo a un lado. Está latente en nuestras vidas en cada momento, en cada instante. Y no necesariamente estoy hablando de gente que no ha conocido de Dios. Conociendo aún de Dios, sabiendo lo que dice su palabra, ¿cuántas veces no hemos dicho, no, yo quiero ir por este lado? Como que este pasaje no es realmente así. Quizás puede aplicarse de esta manera. Porque queremos tomar el control de nuestras vidas. La segunda cosa que quiero compartirte también es que el orgullo nos aleja de Dios, desde luego. Ve ahí al Salmos capítulo 138, versículo 6. Ve rápidamente, por favor. Y en cualquier momento tú y yo podemos ser tentados en esto del orgullo. Te quiero compartir algo que me sucedió en la mañana. Me levanté muy temprano, más temprano de lo habitual. Normalmente me levanto temprano, pero me levanté un poquito más temprano. Y para no prender la luz de la recámara y todo esto, me fui a la sala y empecé a meditar en el mensaje de hoy, a repasar, a leer un poco. En el día viene el trabajo, todas las cuestiones del día, así que dije, desde temprano dije, voy a volver a repasar todo eso. Y estaba yo ahí en la sala. Y en eso al rato escucho que se levanta mi esposa, Claudia se levanta y baja. Y ya me dice que si estaba preparando o repasando. Digo, sí, estoy en esto. Y me dice, ¿quieres café? Y yo digo, sí, estaría perfecto. Ok, ya veo que prende la cafetera, pone el café y todo esto. Ella se sube para alistarse. Y bueno, ya empieza a oler a café la casa. Y de repente la cafetera ya hace el sonidito para indicar que estaba el café listo. Te comento esto para que veas que en cualquier momento podemos ser presas del orgullo. Y estaba yo ahí en la computadora leyendo, meditando, y yo pensando, hey, ya sonó la cafetera. No me han venido a preparar el café. El siervo del Señor se está aquí preparando el mensaje para su pueblo y no hay café. Estaba repasando el tema del orgullo. Y de repente Dios, siento ¿verdad que a veces Dios nos habla de manera dulce, de manera que nos abraza, ¿verdad? Y sí, y yo puedo decirte que yo sentí de parte de Dios que me dijo, levántate y hazte tu café. Y dije, Señor, cierto, perdóname. Porque sabes que yo pensé, dije, hey, yo estoy preparando un mensaje.
¿Cómo me voy a distraer de esto? ¿Cómo yo voy a ir a prepararme el café? Mi esposa tiene una gran virtud, prepara el mejor café que yo he probado. Ella sabe exactamente el punto de cómo me gusta el café y lo prepara muy bien. Pero yo estaba ahí diciendo, hey, estoy aquí en presencia del Altísimo, en comunión con Él, preparando el mensaje. ¿Cómo me voy a ir a preparar el café? Y créeme que fue un instante, fue fracción de segundos. Y yo sentí en mi corazón que Dios me decía, hey, párate y tú haz tu café. Humíllate y ve a hacer el café. O no creas que eres tan importante que no puedas prepararte tu café. Así que no me quedó de otra. Fui a prepararme mi café. Y ya lo preparo y me lo tomo y sigo estudiando. Y eso llegaba a mi corazón en ese instante. Digo, Señor, qué sorprendente eres de cómo me estás aleccionando a mí mismo de algo que debo compartir a la iglesia, donde yo también debo de trabajar en todo esto. Al rato baja mi esposa y la veo apurada y me dice, ay, tu café se me olvidó, ahorita te lo preparo. Y le digo, no te preocupes, ya me lo tomé. Porque necesitamos quitar el orgullo que hay en nuestras vidas. Y el orgullo nos aleja de Dios, iglesia. Salmo 138, verso 6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante ¿de quién? Dice, de los orgullosos. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Otra traducción dice que a los soberbios los mira de lejos, ¿verdad? A los orgullosos los ve de lejos, dice la palabra. Dice, aunque Él es grande, aunque Él es el gran Dios, dice, Él tiene tiempo para los humildes. Él tiene tiempo, Él puede prestar su oído hacia los humildes, hacia aquellos que necesitan. Pero aquel que es soberbio, aquel que tiene orgullo, dice, Dios lo ve de lejos. Porque necesitamos llegar a Dios con ese corazón diciendo, yo te necesito, yo no puedo. Tú eres quien me puede decir la mejor manera de cómo llevar mi vida. Todo lo contrario sucede con un corazón contrito y humillado. Dice el Salmo 51, probablemente no lo van a tener ahí, pero el Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente, iglesia: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Te lo vuelvo a repetir. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y busqué la palabra contrito. Yo sé que muchos la hemos escuchado, pero no sé si la has buscado, ¿verdad? Corazón contrito, más o menos entendemos, pero ¿qué dije? Bueno, me voy al diccionario para entender mejor qué significa esto del corazón contrito. Y la palabra que viene de la palabra contrición, dice lo siguiente: contrición, dice arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. Lo vuelvo a repetir, perdón. Arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios y propósito de no volver a actuar mal en adelante. En pocas palabras, leíamos hace un momento que Dios no desprecia un corazón que viene así, contrito y humillado. Un corazón que sabe que ha fallado, que sabe que está arrepentido por haber obrado en desacuerdo a la voluntad de Dios, que un corazón que quiere hacer las cosas de manera correcta. Esos son los corazones que Dios puede y recibe. El mundo nos ofrece vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, iglesia. ¿Sí o no? Tú vive, tú haz lo que sientas, tú vive como tú quieras. La palabra nos enseña todo lo contrario. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, fíjate bien, dice lo siguiente: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros. ¿Y qué más dice? Y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Ojo, obviamente tenemos logros en la vida, obviamente hay éxitos en la vida. Dios nos permite disfrutar de esos éxitos, de esos logros, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí
que el mundo lo que ofrece es ese intenso deseo de obtener ese placer físico, un deseo que no se sacia con nada, queremos más, deseamos más. Dice, por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones es lo que nos mantiene ahí. Pero nada de eso proviene de Dios, sino que viene del mundo. Eso es lo que nos ofrece el mundo, ¿verdad? Por eso leíamos al inicio el Salmo 19, versículo 13. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine, líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Quiero hacer una pregunta, y lo digo con todo respeto. No es mi afán ni ofender ni nada, si lo digo con todo respeto. ¿Qué nos podemos creer delante de Dios? O lo digo de otra manera. ¿Quién te crees tú o quién me creo yo delante de Dios? ¿El soberano del cielo? ¿El que creó todas las cosas? ¿El que domina todo el universo? Y tú y yo quizás nos ponemos en una posición de orgullo, de no querer hacer cosas. ¿Sabes qué? Cuando Jesús nació, lo hizo en un pueblito pequeño, insignificante llamado Belén, donde inclusive decían, ¿podrá salir algo bueno de Belén? Sí, de ahí. Ahí decidió nacer Jesús, en un pueblo insignificante, nada extraordinario. Y además nació en un establo, no nació en un palacio, nada lujoso, un simple establo, algo nada extraordinario. Ahí nació el Salvador del mundo, ahí nació el Creador de todas las cosas. Y cuando yo decidí entregarle mi vida a Dios, igual que Belén, igual que un establo, no había nada extraordinario en mí. Él es el que hace las cosas diferentes, porque Él es el que vino a mi corazón. Y si hay algo especial en mí, no es por mí mismo, es Él. Ese pueblito insignificante no era nada, ese establo insignificante no era nada. Lo que hizo la diferencia es que el Salvador del universo vino ahí. Y yo soy ese establo insignificante donde Él tuvo la misericordia y la gracia de venir a mi corazón. Y vivo agradecido porque no siendo nada extraordinario, siendo insignificante, el Rey del universo vino a morar a mi corazón y vino a morar al tuyo también. ¿De qué podemos gloriarnos entonces? ¿De qué podemos jactarnos entonces? No había nada extraordinario en nosotros. Nada extraordinario. Cuando leemos Filipenses capítulo 2, también lo compartíamos con los hombres el martes pasado. Nos habla acerca de la actitud de Cristo. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, y se humilló. Y se hizo como un hombre. El Dios del cielo, el Dios de toda la creación, fue capaz de dejar su trono y se humilló a sí mismo. Y se hizo como un hombre, como cualquiera de nosotros. Y yo, David, no puedo prepararme un café. ¿Cómo me voy a humillar a prepararme un café? Y quizás yo no me puedo humillar a pedir perdón. Quizás yo no me puedo humillar a ofrecer una disculpa. Quizás yo no me puedo humillar a ofrecer un servicio. Quizás yo no me puedo humillar a dar mi tiempo porque estoy muy ocupado. Soy un hombre importante, ocupado, tengo negocios o soy un estudiante o tengo tantas cosas que hacer. Cuando el Rey del cielo, cuando el Salvador de este mundo fue capaz de humillarse a sí mismo, tanto se humilló que el Creador se hizo semejante a la creación. Tomó forma de creación por amor de nosotros. Y a veces nuestro orgullo nos impide hacer cosas. Yo creo que si pudiéramos dejar el orgullo a un lado, se acabarían las ofensas imperdonables en la iglesia. Oh, David, es que tú no sabes lo que me hicieron. ¿En serio qué te hicieron? Es que salimos de la reunión y Hugo no me saludó. Eso hirió mi corazón profundamente. A Jesús lo abofetearon. A Jesús lo laceraron, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo desnudaron, a Jesús lo enviaron a una cruz, le pusieron una cruz, una corona de espinas en su cabeza y fue humillado hasta lo extremo. Y dice, leíamos al inicio,
Si me permites, cuando leíamos el pasaje en Hebreos, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando esas ofensas que él recibía, todo ese oprobio que él recibía, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y me gusta mucho, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. A Jesús no le importó lo que iba a pasar por el gozo que venía adelante, que era la salvación de la humanidad. Y a veces nosotros estamos ahí, amarrados al orgullo. Decía yo hace un momento, si elimináramos el orgullo de nuestras vidas, se acabarían las ofensas imperdonables, ¿verdad? Y el orgullo es algo muy complicado. Quiero pedirle a los muchachos si me ayudan a pasar aquí enfrente, por favor. Si podemos perder esos rasgos de orgullo, estas características de orgullo en nuestras vidas, todo servicio a Dios sería honroso y digno por amor a Cristo. Te lo vuelvo a repetir. Si podemos eliminar ese orgullo, todo servicio a Dios sería honroso y digno por amor a Cristo. Escuchaba meses atrás a Hugo, hace unos cuantos meses atrás, y él comentaba acerca de que le gustaba estar en el estacionamiento. Y él daba dos razones. Y él decía, la primera es, me gusta tener contacto con las personas, recibirlos, saludarlos, poder estrechar sus manos y verlos ahí, dice. Pero decía la segunda cosa, y me llamaba mucho la atención. Dice, segunda, porque es una vacuna, es un antídoto para mí. Es un antídoto porque nos vuelve la realidad. Y estar ahí en el estacionamiento, a mí me ha tocado estar en el estacionamiento, no es fácil, menos ahorita. Créeme que no es fácil. Pero tan honroso es hacer la obra de Dios cuidando unos carros a 46 grados centígrados, como estar aquí parado y compartirte la palabra. Porque todo es para el reino de Dios. Y cada cosa que hacemos, por más mínima que sea, contribuimos a que el reino de Dios se establezca en este mundo. Y a veces quizás podemos, y quizás puedas pensar que hay cosas que son mínimas o insignificantes. Ninguna obra en el Señor es mínima o insignificante. Toda obra es digna para Dios. Y si a lo mejor tú estás en el estacionamiento y te ha tocado estar ahí, créeme que el estar haciendo ahí estás colaborando para el reino de Dios. Y si a lo mejor estás en otra área, también estás colaborando en el reino de Dios. Y me voy a atrever a más, iglesia. ¿Sabes qué? Necesitamos muchas manos. Yo sé que estás ocupada, yo sé que estás ocupado, yo sé que hace calor, yo sé que a lo mejor no sé cómo hacerlo, yo sé que hay muchas cosas que puedas decir, pero Jesús lo dio todo y tú y yo tendríamos que darlo todo. Y a veces quizás nos escudamos atrás, es que David, yo soy muy ocupado, más ocupado que gobernar todo el universo. David, es que mira, yo no puedo. Aquel que dejó su trono sí pudo venir a este mundo y fue capaz de humillarse. Iglesia, se necesitan manos, se necesita la labor de todos para establecer el reino de Dios en la tierra. Y cada labor que hacemos aporta. Y como decía el escritor a los Hebreos, despójate de todo peso y del pecado para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante.